aumentan los casos de infecciones respiratorias en la República Argentina. ¿Qué está pasando? Se lo vamos a preguntar al doctor Gustavo Méndez, médico infectólogo del Hospital Escuela de Agudos, doctor Ramón Madariaga. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Ángel y Lodi, lo saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, la verdad que nosotros muy bien, afortunadamente, pero tal vez un poco más preocupado por estos casos de gripe estacional en la Argentina. Sí, bueno, es la época del año en que nos enfrentamos en general a una mayor circulación de lo que se denominan en su conjunto los virus respiratorios. Entre ellos, influenza, influenza A, B, pero también otros virus como el sincicial respiratorio o adenovirus, en fin, un grupo de virus que tiene como una característica común generar estos cuadros gripales que tan frecuentes están siendo en esta época del año, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿quiénes están más propensos a contagiarse algún tipo de virus en esta época? Bueno, ahí creo que es muy importante diferenciar digamos, el riesgo de adquirir estas infecciones versus el riesgo de tener alguna complicación seria o grave por este tipo de afecciones virales. Uh-huh. En realidad, la posibilidad de poder adquirir alguna de estas infecciones la tenemos todos, uh-huh. ¿Sí? También tenemos que estratificar a aquellas personas que tienen, por ejemplo, bueno, sus vacunas al día, sobre todo la antigripal, que es anual, las dosis que se necesitan contra COVID, etcétera. Si bien pueden tener la infección respiratoria, los cuadros en general son cuadros leves, ¿sí? No son las formas graves de presentación. Y quienes tienen más riesgo de adquirir esas formas moderadas a potencialmente graves son justamente uno, el grupo de los pacientes que tienen indicación de estar inmunizados, de estar vacunados, pero que por distintas circunstancias no lo han hecho. Fundamentalmente los dos grandes grupos de riesgo que nosotros siempre recalcamos en la población son los menores de 2 años y los mayores de 65 años. Uh-huh. ¿Por qué motivo? Porque tienen su sistema inmunológico, en el caso de los más pequeños, inmaduro, es un sistema inmunológico que está empezando a desarrollarse, y en el caso de los más grandes es porque es propio del envejecimiento del sistema inmunológico, así como envejece el resto de nuestro cuerpo. Y a su vez una serie de otras circunstancias, digamos, médicas, como por ejemplo pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades cardíacas conocidas, pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia conocida, trasplantados, pacientes oncológicos, y otro gran grupo muy importante del que nunca hay que olvidarse, que son las mujeres embarazadas. Claro. Doctor, y en la provincia de Misiones, respecto a esta cuestión, a ver, ¿cuáles son las infecciones respiratorias más frecuentes que ustedes encuentran hoy? Y si hay alguna que sobresale sobre el resto, ¿no? La que más padece la gente. Bueno, mira, existe todo un sistema de vigilancia de las infecciones respiratorias, ¿sí? Para nosotros poder hablar de frecuencias, nos basamos en los análisis de los hisopados que se piden, que es uno de los estudios que más comúnmente se solicitan, uh-huh. En el cual se buscan virus respiratorios. Depende de lo que el médico pida en ese momento. Claro. Hay paneles de virus respiratorios que pueden estudiar entre 5 a 7 virus, por ejemplo, ¿sí? Sí. Otros que piden solamente influenza, otros que piden solamente COVID. Todo depende, bueno, de lo que el médico considere en su momento. En este momento tenemos circulación de influenza porque es la época del año y porque es lo que habitualmente ocurre, salvo, ustedes se acordarán, algunos años atrás ya, cuando el protagonismo de la influenza fue ampliamente superado por el COVID. Uh-huh. Sí, claro. Pero fuera de eso, digamos, esta es la temporada de influenza, de virus sincicial respiratorio en los más chicos, y también vemos mucho adenovirus, que es otro virus que se transmite en forma respiratoria, uh-huh. A través de secreciones respiratorias. Perdón. Bien, H3N2 es la que circula principalmente en la Argentina en este momento. Sí, uh-huh. Eso para eso sirve la vigilancia epidemiológica, ese dato que das vos dentro de lo que es el virus de influenza. Que son distintas proteínas, la H y la N, que tiene el virus, uh-huh. que pueden ir cambiando año a año en cuanto a su frecuencia y que a su vez también, otro dato importante, es que constituyen la base de cómo va a ser diseñada la vacuna del próximo invierno.
¿sí? Ujú. Porque eso se basa en la mayor circulación de qué subtipo de virus de influenza fue frecuente el año previo. No implica que porque sea este tipo de cepa en particular tenga, digamos, un peor pronóstico o sea más contagiosa o los síntomas sean más importantes, más floridos. Ujú. Eh, Sirve, digamos, mucho a la vigilancia epidemiológica y al diseño de la próxima vacuna. Ujú. Y hablando de síntomas, ¿cuáles son los síntomas que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, en este momento? Bueno, mira, actualmente los síntomas pasan primero, bueno, porque en general son cuadros que cursan con fiebre, Ujú. mucha congestión nasal, que nosotros muchas veces también lo llamamos rinorrea, que es ese goteo nasal persistente, Ujú. cefalea, dolor de garganta, eh, y algunos cuadros pueden estar acompañados por episodios de diarrea, pueden tener algún síntoma gastrointestinal como es el tema de la Ujú. diarrea. No, y me quedé pensando que tal vez uno puede llegar a tener alguna confusión, ¿no? Cuando tiene estos Claro. síntomas, dice, bueno, por ahí puede ser otra cosa, porque la verdad que vamos conociendo cada día, ¿no? Doctor, ¿es recomendable volver a utilizar barbijo en esta época? Bueno, mira, es una buena pregunta y es una pregunta que nosotros nos hacemos, te diría, a diario, Ujú. ¿sí? Por ahí en algunas circunstancias y en algunas áreas, sobre todo en lo que es la atención sanitaria, el hospital, eh, incluso en algunos centros se ha mantenido el uso de barbijo en algunas áreas, por ejemplo, la neonatología. Ujú. ¿Por qué? Porque son recién nacidos de pretérmino, o sea que no terminaron su total desarrollo en el útero materno y por lo tanto, bueno, son pacientes severamente inmunocomprometidos desde ese punto de vista. Entonces es un lugar donde se usa rutinariamente barbijo. Ujú. En las unidades de trasplante de médula también, o en los pacientes trasplantados de otros órganos también es recomendable. Eh, yo te diría que estimularía el uso de barbijo sobre todo en personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso conocido, que es muchas veces lo que ocurre. Por ejemplo, una sala de espera de pacientes oncológicos. Mm. Es otra área donde sería conveniente que usen barbijo. Y el ingreso a instituciones de salud, a centros de salud, ¿y por qué hablo de centros de salud en general? Porque no Sí. necesariamente debe ser el hospital, muchas veces Sí. puede ser un consultorio, muchas veces puede ser una persona que va a visitar a algún familiar que está internado, o por ejemplo que van a ver a algún familiar que está en un geriátrico. Bueno, esos son lugares donde debería estimularse el uso de barbijo, sobre todo para aquellas personas que ya tienen o que se encuentran encuadradas en alguno de los grupos de riesgo para formas graves, digamos, de influenza, por ejemplo, entre otros tantos, los trasplantados o pacientes inmunosuprimidos. No, claro. Claro. ¿Y qué pasa en las escuelas, doctor? Bueno, mira, las escuelas, y te lo digo por experiencia Sí. propia, porque tuve mis nenas con unos cuadros así, en Claro, las últimas claro. semanas, en estas últimas semanas ha sido, digamos, importante el aumento en cuanto a este tipo de enfermedades respiratorias. Que es esperable, bueno, porque es un ambiente un poco más cerrado, es una comunidad de 30, 40 chicos, dependiendo de la capacidad del aula y demás, en la que obviamente la transmisión, al ser en forma respiratoria, es una forma de transmisión bastante eficaz. Sin embargo, la mayoría de los casos ha sido leve. El impacto que genera esto básicamente es el ausentismo escolar. Y también muchas veces los profesores y los maestros que están frente al aula. No han salido hasta ahora recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación del uso obligatorio, digamos, de barbijo en este tipo de circunstancias, Ujú. ¿sí? Sí, lo que nosotros estimulamos en ese sentido y mucho lo trabajamos con los pediatras es que todos aquellos chicos que tengan por encima de 2 años y que tengan alguna condición que amerite la aplicación de la vacuna, que tenga su vacunación, porque eso ayuda mucho. Vuelvo a insistir, muchas veces uno mide la eficacia, el lado positivo de la vacuna, el hecho de no contraer la infección, pero en Claro. realidad lo que uno tiene que mirar es que no tenga las formas graves de la infección. Ese es uno de los principales objetivos de muchas de estas vacunas, ¿sí? De evitar las formas graves, que son las que determinan que un paciente se interne o que termine en terapia intensiva por una neumonía grave, lo cual, digamos, ensombrece muchísimo el pronóstico de ese paciente en esa situación. Que muchas veces en esa situación el impacto de la vacuna es muy positivo.
Doctor, ¿qué opina respecto al tema de esta discusión que se plantea a partir de la sobredemanda o, las recetas de oseltamivir, creo que se llama así, en la provincia de Misiones? Tanto es así que el Ministerio salió a alertar sobre la prescripción de esa cuestión, ¿no? Bueno, me parece una medida muy acertada de informar en el Ministerio. Esto es muy importante siempre, creo que con información, digamos, basada en evidencia, uno lleva más tranquilidad a la población. Sí. En realidad la demanda de oseltamivir no solo se disparó en nuestra provincia, sino en todos los lugares donde hoy hay circulación viral en la Argentina. Sí. Y hay una normativa perfectamente clara que ya viene desde el Ministerio de Salud de Nación, en la cual se establecen bien aquellas personas o aquellas situaciones médicas en las cuales debería usarse el oseltamivir, ¿sí? Que no es para todos los cuadros de influenza, porque por ahí digamos mucho en la comunidad queda este concepto de que si uno tiene influenza tiene que recibir el oseltamivir. El oseltamivir es una droga antiviral específicamente autorizado su uso y donde ha demostrado utilidad para infecciones por virus de influenza. Ahora bien, la pregunta es, ¿todos los pacientes que tienen influenza deben recibir tratamiento con oseltamivir? La respuesta es no. El tratamiento con oseltamivir está especialmente indicado en determinadas situaciones. Uno, las embarazadas, independientemente del trimestre de embarazo que curse la infección, si tiene una infección por influenza o tiene un cuadro respiratorio altamente sugestivo de influenza, en que su médico tratante considera que puede ser influenza, ni siquiera es necesario esperar al resultado del hisopado, debería tratarse con oseltamivir. ¿Por qué motivo? Porque la mujer embarazada con un cuadro de influenza tiene un mayor riesgo de internación y de mortalidad materno-neonatal, ¿sí? Ahí es donde está el aporte del oseltamivir. Otras situaciones, los cuadros que afortunadamente no son muchos, pero que cada tanto vemos de neumonías graves. Una neumonía grave es una neumonía, un proceso infeccioso del pulmón, que afecta a más de un área del pulmón y que determina que el paciente termine internado en terapia intensiva, que digamos el camino sea cuadro respiratorio empieza en el domicilio, el paciente que tiene un cuadro de insuficiencia respiratoria que termina en terapia intensiva cuando entra a la guardia a un sanatorio del hospital. Y donde tiene alta sospecha o tiene ya confirmación por el hisopado de que tiene influenza. Ese es un paciente que debe recibir oseltamivir. Y después, los que están encuadrados en otros grupos de riesgo que estén cruzando con un cuadro de afección, sobre todo vía respiratoria baja. Pacientes diabéticos, pacientes trasplantados, pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades pulmonares previas, asmáticos severos, EPOC, pacientes con fibrosis quística, son los distintos grupos, digamos, que deberían recibir el oselta. Pero el mensaje es que el oseltamivir para todos los cuadros no. No es recomendable. ¿Sí? No es recomendable, no ha mostrado su utilidad. Bien. Aquellos que encuadran en grupo de riesgo, absolutamente de acuerdo. Ellos sí deben tener la prioridad de recibir la medicación antiviral. Bien, doctor, para cerrar, ¿cuáles son los consejos o las recomendaciones principales para prevenir justamente la gripe en la comunidad, ¿no? Y estos virus que andan dando vuelta? Bien, para nosotros, sobre todo los infectólogos, la prevención es prioritaria, ¿sí? Porque es una medida o son medidas costo-económicas fantásticas desde ese punto de vista. Primero, la vacunación, tener actualizado su carnet de vacunas, tanto el niño como el paciente adulto, al día, con la vacunación antigripal anual. Eso de por sí ya le agrega un elemento muy importante de prevención. Segundo, lavado de manos, con agua y jabón, con alcohol en gel, con lo que tengan a mano, pero frecuente, ¿sí? Aquello que aprendimos en la época de pandemia. Aquellos que aprendimos en la época de pandemia y que tanto insistimos durante esa época, no hay que relajarse con eso, ¿sí? Después, lo que en algún momento también se llamaron las medidas de etiqueta para cuando uno tiene tos o está con tos o estornuda, así el uso del codo habitualmente para taparse la boca y la nariz. Si uno va a utilizar algún tipo de pañuelo descartable, lo usa y lo termina descartando automáticamente y se higieniza las manos, ¿sí? Si una persona está con un cuadro respiratorio, de congestión, vía aérea, con fiebre, usar barbijo, y si no es absolutamente indispensable que concurra a un área cerrada o su ámbito laboral, es mejor que por lo menos entre
unas 72 horas evite ese contacto. El tema del otro de compartir los vasos y demás, idealmente se desaconseja, y eso por ahí tiene todo un tema con nosotros, con el tema del mate, y la posibilidad que existe a partir de ahí la transmisión, digamos, de virus respiratorios, sobre todo en esta época más álgida del año para nosotros con respecto a la circulación viral. Esas serían las medidas más importantes. Lo otro, por supuesto, evitar automedicarse, ¿sí? Y insistir de nuevo, entender, digamos, que la indicación del uso de los Oseltamivir tiene indicaciones médicas precisas y que están justificadas su por qué deberían usarse en esas circunstancias y por qué no en otras. Claro. Serían las medidas más recomendables en este momento. Doctor, ha sido de mucha utilidad poder charlar con usted, ¿no? Para que nos vaya guiando cómo tenemos que manejarnos en este tiempo. Que tenga muy buen día. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Hasta luego. Allí estábamos hablando con el doctor Gustavo Méndez, es médico infectólogo del Hospital Escuela de Agudos, doctor Ramón Madariaga, con respecto a este aumento de infecciones respiratorias en la Argentina. Bueno, las recomendaciones, ¿no? Prevención prioritaria, vacunación, lavado de manos, todo lo que siempre tendríamos que hacer. Y sí, es verdad, pero bueno, estamos transitando esta época, así que bueno, era lo que nos contaba acerca de, bueno, justamente las recomendaciones y los cuidados que tenemos que tener en este tiempo. 8:58 minutos en el país.